Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos una vez más en Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente al 23 de diciembre de 2023. Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura al doctor Manuel Valenzuela Arce. Bienvenido, Manuel, es un gusto saludarte, es un gusto que estés con nosotros en Rostros de la Cultura esta mañana. Muy buen día, Pedro, qué placer estar en tu programa y bueno, listo para la conversación de este día. Te agradezco mucho, Manuel. Bueno, Manuel Valenzuela, profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de la Secretaría de Cultura, pero sobre todo a partir de hace unos días, ya nos precisará la fecha, Premio Nacional de Artes y Literatura en el área de Historia, Filosofía y Ciencias Sociales. Bienvenido a Rostros de la Cultura, Manuel. Es un honor que estés con nosotros y felicidades por ese premio nacional. Muchísimas gracias. Pero ¿cómo empieza todo este proceso de mucho esfuerzo, de desarrollo académico, de estudio? ¿Cómo empieza? Porque eres orgullosamente bajacaliforniano y particularmente orgullosamente tecatense. ¿Cuál es tu formación, Manuel? ¿Cuándo empezaste? Efectivamente, soy originario del pueblo mágico de Tecate, Baja California. Y bueno, mi formación se realiza a través de lo que sería una condición informal, trabajo comunitario en algunos barrios y colonias de Tijuana durante los años 80. Posteriormente me incorporé como estudiante en la licenciatura en Sociología por la Universidad de Sonora, la Unison, y estudié la maestría en Desarrollo Regional en el Colegio de la Frontera Norte. Posteriormente me fui a Ciudad de México y estuve en el Colegio de México, donde obtuve el grado de doctor en Ciencias Sociales. Y bueno, fue en términos formales, esa sería mi capacitación académica. ¿Y te incorporas al Colegio de la Frontera Norte como investigador? ¿En qué año, Manuel? Bueno, es un asunto muy atípico mi carrera académica. En realidad, yo me incorporé a lo que es ahora el Colegio de la Frontera Norte, no como investigador. Yo entré antes de que surgiera formalmente lo que ahora conocemos como el Colegio de la Frontera Norte. Yo entré en noviembre de 1981 en la biblioteca de lo que en agosto de 1982 se constituyó formalmente como el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, el CEFNOMEX. Estaba en Zona Río. Estaba en Zona de Río, en Germán Claro. Gedovius, posteriormente ahí frente a la PGR, digamos. Claro. Pero era el surgimiento de una institución académica y con el paso del tiempo y la obtención de los grados, pues me convertí en investigador de esa misma institución. Uh-huh. Y empezaste a desarrollarte en qué temas de interés eran los que estabas estudiando, porque déjenme decirles que Manuel es precursor en muchos temas de investigación como la situación de los jóvenes, como el fenómeno Cholo y el fenómeno Pachuco, pero en general están englobados en la cultura fronteriza, Manuel. Exactamente, desde el inicio, en realidad yo hacía trabajo comunitario en algunos barrios Sí. de cholos. Y, ¿Qué te llamó la atención del fenómeno? Bueno, el tema del cholismo ingresé no tanto por la condición misma del cholismo, sino
que a inicios de los años 80 había un ambiente sumamente hostil hacia estos jóvenes, particularmente a través de algunas propuestas que me parecían muy preocupantes, como era la legalización de redadas y racias y el tema de la reducción de la edad penal como solución a los asuntos vinculados con pues, la violencia o la inseguridad pública. O sea, pura represión, ¿no? Pura represión, una perspectiva criminalizante sobre estos jóvenes, y se creó una asociación entre cholismo y delincuencia, lo cual no era cierto. También hay diversos autores plantearon la idea como si el cholismo fueran gente iletrada, lo cual tampoco era cierto, la mayoría de ellos trabajaba. Entonces a mí me preocupaba mucho que a partir de este pretexto de la supuesta lucha contra el cholo como sinónimo de delincuencia, se impulsaran este tipo de medidas que en realidad afectarían al conjunto de las y los jóvenes en Baja California. Entonces es así que empiezo a vincularme haciendo trabajo en algunos barrios con jóvenes para tratar de tener pues un posicionamiento pues más claro, más informado frente a este tipo de apuestas que estaban realizando algunos actores de la sociedad baja californiana. Y del gobierno mismo, ¿no? Del gobierno, sí. Claro. Había una criminalización muy fuerte. Incluso algunos autores como Ricardo Garibay, de Lujo y Hambre, donde escribía: hordas salvajes, en sus manos no hay salvación, huye si los ves venir, y varios. ¿A qué se refería Garibay? ¿Cuál era la situación de la juventud en México en ese momento, Manuel? Bueno, en ese momento estamos hablando de los años 80, era la primera gran irrupción de lo que sería los jóvenes de los sectores populares dentro de la gran discusión sobre las juventudes. Originalmente estos eran considerados como delincuentes. El primer trabajo donde se analiza el tema o se describe el tema de las y los jóvenes es el libro de Julio Guerrero, Génesis del crimen en México, publicado en 1901, y en el cual obviamente cuando se plantea todo el tema del desplazamiento de las personas de los sectores rurales a las grandes ciudades, es de donde surge esta idea de los pelados, ¿no? Esta era gente que sí. eran los homeless de la época, la piel desnuda, la los ropa peladitos raída. Eran esos pelados que después Samuel Ramos, en el Perfil del Hombre y la Cultura en México en 1934, utilizaría para tratar de construir una interpretación sobre la supuesta identidad de los mexicanos. Pero en este caso, particularmente, lo que tenemos es que los jóvenes pobres no existían en la definición de lo juvenil. Originalmente estamos hablando de los jóvenes de altos ingresos que cargaban de sentido la idea de juventud. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo ya a principios del siglo XX, con la masificación de los sistemas educativos, con el crecimiento de los sectores medios, emerge el joven de clase media como el prototipo, el epítome de lo juvenil, de la juventud, una condición donde el joven representaba lo mejor de la sociedad, el futuro, el progreso, etcétera, etcétera, sí. Hasta, la Ciago 1968, que, toda esta perspectiva termina con un incidente brutal que fue una brutal represión. Sí. La represión del 2 de octubre de 1968, después de 1971, y los jóvenes de clase media quedan, excluidos, quedan como sospechosos de contaminación, de ideas extranjerizantes, de ideas comunistas, y entonces desaparece esta idea del joven, de la clase media como el prototipo de la juventud. Y tiempo después irrumpen en el norte de México las y los cholos, herederos del pachuquismo que había surgido en 1939 en el segundo barrio del Paso, Texas, y en el barrio de La Chaveña de Ciudad Juárez, envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, y que rápidamente se expandió a lo largo de las ciudades fronterizas de ambos lados de la frontera, y aquí en Tijuana tuvo una gran expresión. Un gran auge, ¿no? Al igual que en Los Ángeles, exactamente. Sí. Y entonces el cholismo, que básicamente podríamos decir que se convirtió en la forma identitaria de los jóvenes de los barrios populares en Tijuana y en muchas otras ciudades de la frontera, se vuelve sumamente visible, y al mismo tiempo vemos el surgimiento que para algunos sectores aparece como primera noticia en un cintillo que se publica en el periódico 1+1, donde en la Ciudad de México, donde decía: temblamos de hambre y de frío,
odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto, y lo firmaban los panchitos. Y esto da sentido a una expresión que también se volvió muy fuerte en el centro del país, de los llamados panchitos o los chavos banda. Sí. Entonces yo trabajé estas dos dimensiones de los jóvenes, de los sectores populares en México, y digamos que este sería el primer gran trabajo de investigación que realicé, vinculado al mismo tiempo con el tema de la frontera, porque efectivamente el Centro de Estudios Fronterizos y después el Colegio de la Frontera Norte se especializó en los asuntos de frontera, y el pachuquismo fue el primer gran fenómeno juvenil transfronterizo, y al igual que el cholismo, su comprensión implica trabajar desde una condición, una mirada que incluya a ambos lados de la frontera. ¿Y qué significaba, Manuel, en ese momento? Tú empezaste a trabajar esos temas en los 80s. El primer capítulo de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, los pachucos y otros extremos, ¿con qué falta de rigor se enfrenta Paz a ese tema, no? Sí, yo creo que ese es uno de los libros, un libro de gran belleza literaria, por supuesto, increíble, pero con mucha desinformación. Hay una incomprensión de los códigos de la cultura popular en Octavio Paz que es evidente, particularmente en dos capítulos. En Máscaras Mexicanas, donde plantea, por ejemplo, esta idea se apropia de esta imagen que señalé hace un momento de Samuel Ramos, del sentimiento de inferioridad del mexicano. Y dice Octavio Paz: me encontraba en la biblioteca de mi casa cuando escuché un ruido en el cuarto contiguo, y al preguntar quién anda ahí, la criada, que recién regresaba de su pueblo, me contesta: no es nadie, señor, soy yo. Eso demuestra el sentimiento de inferioridad de los mexicanos. Yo siempre digo, no, eso demuestra la gran diferencia entre el señor, entre comillas, y la criada, entre comillas, de su casa. Que es la misma persona que en otro contexto hubiera dicho: soy yo, hijo, soy yo, comadre, soy yo, Juanita, soy Chonita, en fin. Pero en esa relación tan desigual entre el señor y la criada, como lo plantea Octavio Paz, efectivamente tiene sentido esta idea de que simplemente las personas, los mexicanos de los sectores populares se niegan y se están marcados por un profundo sentimiento de inferioridad. Pero en este capítulo central que planteas, Pedro, del es el capítulo inaugural del Laberinto. El pachuco y otros extremos. Sí. Octavio Paz identifica al pachuco como un clown siniestro, como un payaso que no quiere asimilarse a la cultura americana, como él lo dice. Pero Octavio Paz nunca nos explica qué entiende por cultura americana. Claro. Entiende a la población nativo americana que habitaba en esos territorios. Se refiere a los 75,000 mexicanos que, según Karen McWilliams, se quedaron al norte del río Bravo después de la invasión de Estados Unidos y la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848. Se refiere a los 100,000 mexicanos que, según Manuel Gamio en Forjando Patria, son los que se quedaron, o los 125,000 mexicanos que, según estudios chicanos más recientes, fueron los que se quedaron al norte del río Bravo después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y ahí quiero hacer un paréntesis, Manuel. Dime. Y esa población que se queda ahí, independientemente de las cifras que has mencionado, elabora después otra cultura que luego vamos a entrar a ella. Pero ahorita quiero que me digas tu posición frente al primer capítulo de Laberinto. Sí, entonces Octavio Paz solo ve un tema de no querer asimilarse. El asunto, el problema central está que Octavio Paz, habiendo escrito en los años 50 El laberinto de la soledad, pues no incorpora elementos que fueron centrales en la historia social del pueblo mexicano, chicano, en Estados Unidos. Claro. Particularmente el hecho de que no podían vivir en los mismos sitios que los blancos, que los angloestadounidenses, porque abartaban el plusvalor de los terrenos, que el racismo impedía también que eso se ocurriera, que solo podían entrar a la alberca un día a la semana, cuando el agua, igual que los afroestadounidenses, cuando el agua estaba más sucia, y después solo podían entrar los blancos, que solo podían ocupar ciertos asientos en el transporte público, y si se llenaban el de los blancos tenían que levantarse y darle el asiento, hasta que Rosa Parks dijo: no me levanto, y estalla el movimiento de los derechos civiles de la población afroestadounidense. Claro. Octavio Paz tampoco
tampoco vio que todavía en ese periodo había letreros en restaurantes que decía prohibida la entrada a perros, a negros y a mexicanos. Así es. Octavio Paz no vio el caso de la Laguna Sleepy en 1900. El caso de Laguna Sleepy fue en los 40, en los ¿no? 40, sí, 1942, Sí. Cuando se acusa a unos grupos de jóvenes mexicanos de haber asesinado a una persona, lo cual fue falso, y que hay una magistral película de Luis Valdés. De Luis Valdés, que Sud. cómo elabora, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Increíble, Fiebre Latina, muy recomendable. Pero después viene el caso de los famosos Sud Riots, los motines de los Pachucos de junio de 1943, donde pues una muchacha mexicana que camina en el este por Los Ángeles, dos marineros, dos sailors la observan, la piropean. Los hermanos están cerca, de guacha, con mi carnala no te metas, bronca. Pierden los marineros, inmediatamente después salen camiones repletos de marineros y seguidos por la policía hacia los parques mexicanos, los cines mexicanos, los restaurantes mexicanos, los barrios mexicanos, los golpeaban, los desnudaban. Hubo varios casos de violación de mujeres. Esto que generó, que se conoció como los Sud Riot, los motines de los Pachucos, pero que en realidad fue el amotinamiento de las fuerzas del orden. Después, detrás de los marineros de los camiones iba la policía, claro, que los detenía, los encarcelaba a ellos. La cadena Los Angeles Times, a través de la cadena Hearst, los presentaba como enfrentamiento entre pachucos contra las fuerzas del orden. Hubo, la gente de la policía que decía que eran más peligrosos estos mexicanos que los enemigos en el frente de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y el teniente Durán Aires, del condado del sheriff de Los Ángeles, presentó un documento ante el gran jurado donde llamaba la atención hacia la supuesta predisposición de los mexicanos hacia la delincuencia y el crimen, y él decía: todo lo que el mexicano siente es el deseo de matar, utilizar un cuchillo o cualquier otra arma letal, o por lo menos ver sangre, y remitía a los sacrificios humanos de los aztecas, para demostrar que nosotros teníamos una vena innata de perversión y proclividad a la violencia y la muerte. Lo cual ya era un argumento racista, ¿no? Sumamente racista. Recordémonos que en ese periodo prevalecían las ideas eugenésicas que iniciaron a finales del siglo XIX, y la eugenesia hablaba de razas superiores y razas inferiores. Bajo esta perspectiva de la eugenesia se consideraba que los angloestadounidenses eran biológica e intelectualmente superiores a latinos. Manuel, vamos a hacer una pausa y regresamos en Rostros de la Cultura. Estamos hablando de este interesantísimo tema. Estoy con el doctor Manuel Valenzuela. Regresamos. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el doctor José Manuel Valenzuela, que acaba de obtener el Premio Nacional, y ahorita nos platicará de ello, cómo se enteró y demás. Pero estábamos platicando de la situación de Los Ángeles, del libro del Laberinto de la Soledad y la situación de los pachucos en los 40 en Los Ángeles. Adelante, Manuel. Bueno, sí, decíamos que en ese momento el racismo era antimexicano y anti-afroestadounidense, era muy, muy, muy fuerte. Y entonces, en ese contexto, para entender, se prohibía hablar español en las escuelas públicas. Lo que se conocía como el problema mexicano era esta idea de que pues cerca del 40% de los niños mexicanos que trataban de ingresar a las escuelas públicas eran rechazados por retrasados mentales. ¡Qué barbaridad! En aquella época no había, digamos, un lenguaje políticamente correcto, no había edulcoraciones, era muy directa, muy brutal la expresión. Y efectivamente, los niños eran rechazados en su intento de ingresar a la escuela pública. Muchas investigaciones demostraban que efectivamente éramos inferiores, como decían ellos, biológicamente a los angloestadounidenses. Hasta que tiempo después se demostró que efectivamente
pues no eran los niños, sino que eran los instrumentos, los test que se aplicaban, Claro. que eran monolingües y monoculturales, y que los niños que recién llegaban, por ejemplo, de Michoacán, de Jalisco, de Nayarit, de Zacatecas, de Oaxaca, que niños que llegaban y que todavía no hablaban inglés, pero que les decían, dígame 3 ideas asociadas a la siguiente palabra: Navidad. El niño se ponía feliz, decía comida, familia y nacimiento. La maestra le decía touch, mal, wrong answer. La respuesta correcta es Santo Claus, arbolito y regalos. Entonces eran test dirigidos y construidos. Eran unas trampas. Era un sistema educativo que participaba como productor y reproductor de la desigualdad social a partir de estas diferencias culturales. No eran, por supuesto, los niños. Entonces, todo esto es parte de los entramados en los cuales se da esta situación del racismo, de los Sud Riots, de este fenómeno de los pachucos que surgieron como el primer, digamos, gran expresión de una resistencia, no el primero, pero diría la primera resistencia urbana protochicana frente al racismo en Estados Unidos, porque la resistencia siempre se dio prácticamente desde el inicio de la frontera, de la nueva frontera. La población que habitaba en el norte, en el área de Texas, después siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran sus difuntos. Correcto. Cuando le dicen que ya son extranjeros en su propia tierra, exhuman a sus muertos, cruzan la nueva frontera, se los llevan en una procesión siniestra, sublime, macabra, los inhuman, los entierran y fundan Nuevo Laredo. Esta es la construcción mítica, pero también están toda la resistencia de estas grandes figuras como Juan Nepomuceno Cortina en el área de Bronzeville, Matamoros, toda esa parte. Está lo que sería el Fego Vaca en Nuevo México, Tiburcio Vázquez aquí en California, quien al pie de la horca decía: tomó posesión de mí un espíritu de odio y venganza por las humillaciones cometidas contra mi gente. Estaba Gregorio Cortés también en Texas, y el más conocido y más cercano a nosotros, Joaquín Murrieta. Esta figura, el bandido sangriento, decían los angloestadounidenses, el bandido generoso desde la perspectiva de muchos mexicanos que en sus fantasías montaban briosos caballos y acompañaban las correrías de estos personajes que asumieron la defensa de la gente mexicana frente al racismo tan acendrado, tan fuerte que había inmediatamente después de la invasión. Claro, y estos hechos, estos acontecimientos que narraste con una gran calidad literaria incluso, estos acontecimientos en las calles de Los Ángeles, ¿cómo impactan Tijuana? ¿Cómo impactan la vida en la frontera? Bueno, lo que pasa es que la vida de la frontera está articulada desde la condición transfronteriza. Así es. Y aquí lo que tenemos es que básicamente, como sabemos, Tijuana todavía en el 16, de su economía, su vida social, estaba muy lejana al resto del país. Sí. Entonces, allí tenemos que la mayor articulación, o hay una muy fuerte expansión de la articulación con lo que procesos sociales, económicos del otro lado de la frontera, particularmente Bien. a partir de la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos. Permíteme un minuto, Manuel, Sí, vamos a seguir conversando sobre este importantísimo tema, pero antes vamos a escuchar el comentario editorial del ingeniero Jaime Bonilla. Regresamos, estoy conversando con el doctor José Manuel Valenzuela. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y eso es a lo que le apuesta la alcaldesa. Pero los tijuanenses no los engaña. La alcaldesa Montserrat Caballero nos cuesta aproximadamente 100 millones de pesos al año, que es lo que ha presupuestado, que rebasa por mucho lo destinado a los rubros como la prevención de delito, que debería ser una prioridad en esta frontera. Y es que con más de 1,800 muertes violentas en lo que va del año, no hay duda de que Tijuana está nadando en droga, y los resultados están a la vista. La tasa delictiva se dispara y la policía municipal está metida hasta la cocina con el crimen organizado, lejos de prevenir como su tarea realmente es, según la propia alcaldesa.
La policía de Tijuana no previene nada, de lo contrario no tuviéramos estas altas incidencias de robo a casas y comercios, así como el robo de carros que hoy en día ya se ejecuta a mano armada. A falta de control, los uniformados torturan a ciudadanos con pistolas de postas o extorsionan a los residentes y a visitantes extranjeros. Hay una iniciativa en el congelador para que circulen los carros con vidrios polarizados de cierto nivel, pero aprobarla es eliminar el pretexto para la extorsión policíaca, pues aunque el reglamento de tránsito precisa que es motivo de solo una multa, los oficiales amenazan con el arrastre del vehículo. Bajo el mandato de Montserrat Caballero ha habido más ejecuciones de policías que en otros gobiernos y la causa de esos atentados es el robo de la droga de los cárteles, por la misma razón por la que la alcaldesa se refugió en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería. Dato curioso, primero se dijo blanco de las amenazas por sus buenos resultados de su policía y luego lo negó todo. Pero yo nunca he tenido una amenaza por parte de estos dos carteles. A lo largo de su mandato, la alcaldesa busca prorrogar con una reelección, lo cual no apoyan ni sus supuestos aliados como la gobernadora Marina del Pilar. La alcaldesa se ha dedicado a viajar a Europa y a efectuar actos anticipados de campaña, los cuales de nada le han servido. Con los recursos del programa de regularización de los carros extranjeros, que asciende a más de 220 millones de pesos, las calles de la ciudad que gobierna deberían estar en mejores condiciones. Para evitar críticas, Caballero Ramírez dejó su imagen en manos de Badaboom, una empresa generadora de contenidos, la cual bloquea toda reproducción de sus propias declaraciones emitidas en calidad de funcionaria pública y por lo tanto pagadas por todos los ciudadanos. Y cuando se le cuestiona la falta de resultados y los arreglos que su Secretaría de Seguridad tendió con el crimen organizado, responde con demandas a los actores políticos y a los medios de comunicación. Por todo esto es que a los tijuanenses la imagen de la alcaldesa nos resulta bastante cara y repudiante, pues para maquillar los pobres resultados de su gobierno se destinan recursos publicitarios que hacen más falta en los servicios que el gobierno de la ciudad debe de prestar. Y es por eso que aquí reza el viejo refrán que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Encuentra este video también en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Seguimos conversando con el doctor José Manuel Valenzuela y le decía yo qué repercusiones tenía el movimiento Pachuco de Los Ángeles en nuestra ciudad, en Tijuana. ¿En qué momento empezó a desarrollarse? Porque fue un movimiento muy, muy grande. Bueno, sí, prácticamente desde los 40 ya se instala el pachuquismo de manera muy fuerte como un gran fenómeno transfronterizo. Aquí es muy importante pues la comprensión de lo que era esa articulación, sobre todo después de la ley seca, la famosa ley Volstead, impulsada por el senador de Minnesota, Andrew Volstead, en 1919, con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, que generó el desplazamiento de cantinas, casas de juego, los grandes salones de baile, el tema del, obviamente, lo que fue la expansión de la trata de personas de este lado de la frontera. Entonces se instala también lo que era la condición glamurosa de esa época, del cine hollywoodense, las visitas es interesante, curioso cómo Tijuana, cuando en ese momento se entrega esa parte, ¿no? Un poco contradictorio. Pero vamos a hacer una pausa comercial y regresamos hablando de qué ocurrió en Tijuana en los años 30 y 40. Cultura, personajes y autores. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho.
Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el doctor José Manuel Valenzuela, recientemente designado Premio Nacional. Manuel, estábamos hablando de Tijuana y de esa situación de los 30s y los 40s, que me gustaría nos dieras una opinión concluyente, porque hay un tema que quiero que abordes, por favor, que es el tema de los narcocorridos y los corridos tumbados, que acabas de publicar un libro sobre eso. Bueno, sí, efectivamente los 30, 40 se caracterizan, por un lado, bueno, los contextos de guerra, pero también la fuerte migración que se da hacia las ciudades de la frontera. Podría decir que Tijuana es una ciudad que se formó con pedacitos de patria que llegaron de todos los rincones del país, y en ese contexto surgen ámbitos urbanos entre los cuales la expresión del pachuco se vuelve muy, muy fuerte. Si en Estados Unidos el pachuco era discriminado por su origen étnico nacional, en el caso de las ciudades de frontera era por su condición de clase, era básicamente la expresión de los barrios, de los sectores populares. Aquí en Tijuana fueron muy famosos los pachucos de la Libertad, los del centro, los de la Buenavista, de muchas de las colonias de Tijuana, había. Era una manera de pertenecer al barrio, ¿no? De defender el barrio. Sí, ¿no? Era una expresión de barrio el pachuco todavía tenía una condición sumamente, digamos, respetuosa. Había todavía todo un culto al tema de las garras, ¿no? Esta idea del sud-sud, el traje payo, una organización territorializada de la defensa del barrio, de la colonia. Obviamente no estábamos en el nivel posterior con la incorporación de la vida loca, que no es la vida loca de Ricky Martin ni la de Francisco Céspedes. Es muy anterior. Sino básicamente lo que tiene que ver con drogas, cárcel, muerte y violencia como elementos inscritos en las vidas de los barrios. Entonces, efectivamente, lo que podemos decir es que el pachuco es el primer gran fenómeno juvenil transfronterizo y el cholismo sería su continuación. El cholismo recupera del pachuco el tatuaje del chuco veterano de la Segunda Guerra Mundial. El cholo también recupera el sud-sud. El cholo recupera gran parte del habla del pachuco, que a su vez tiene que ver con esta reinvención del génesis por parte de la población de origen mexicana, que tiene que reinventarse el lenguaje en un nuevo contexto donde track se convierte en traque, market en marqueta. Ellos tienen que de alguna manera apropiarse el lenguaje del patrón, que finalmente habla en inglés, y empieza toda esta transformación lingüística que ya en 1924 Daniel Venegas publica su novela Las aventuras de Don Chipote, o Cuando los pericos mamen, novela picaresca, donde ya se recuperan gran parte de las palabras de lo que después sería elementos del Spanglish, ¿no? Al alba, el cantón, el chante, la jaira, etcétera, etcétera. Y el cholismo, el pachuco y el cholo lo van a ampliar desde una condición lúdica del barrio, la condición urbana, y diríamos que se convierte en una expresión sumamente importante. ¿De dónde viene la palabra cholo, Manuel? Bueno, la palabra cholo tiene dos orígenes desde mi perspectiva, que he trabajado en el libro A la Brava Es. La primera tiene que ver con la idea de la región andina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Bolivia. Es el indio aculturado. Es el hijo de español e india, es el hijo, que no reconocido, es el hijo que asimila parte de la cultura del dominador, del español, digamos, desde esa perspectiva, pero que tiene después una condición clasista y racista. El cholito y la cholita, esa condición paternalista que incluso en Benny Moré, ¿qué te parece, cholito, que te quieren desterrar como si la ausencia fuera remedio para mi mal? Ay, cholito, ¿qué te parece? Entonces el cholo y la chola es la persona indígena, es el campesino, es la persona de sector popular. Es un concepto clasista y racista, y muchos chilenos y peruanos que llegaron a California con la fiebre del oro estaban familiarizados, y tal vez ellos son los que empiezan a llamarle cholos a los mexicanos que habíamos perdido la guerra. Pero por otro lado, desde el náhuatl, Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, el dios de la dualidad, el dios de lo monstruoso, el dios que se negó a morir, el dios que en su vida se va transformando en mazorca doble, en el ajolote. De ahí viene el axolotl, viene de esa misma dimensión dual. Es la misma raíz, digamos.
La misma raíz, que es digamos, el ajolote que inspira a Cortázar para su cuento del ajolote, que a su vez inspira a Juan Luis Guerra para su canción Burbujas de Amor. Pero el Xolotl del que hablamos es el que acompaña a Quetzalcóatl al Mictlán, el reino de Mictlantecutli, Mictlantecíhuatl, para robar los huesos y volver a crear a los seres humanos. Estamos hablando, Choloco era el lugar de cholos, y Fray Alonso de Molina, hacia 1570, define a cholo como paje, mozo, criado o esclavo. Igual que en la región andina, en México, la palabra cholo se convierte en una expresión clasista, racista, que significa indígena, campesino, pobre, significa también de mal gusto para vestir, chúntaro, esta palabra también con el mismo sentido, y que a finales del siglo XIX, cholo y chicano querían decir exactamente lo mismo en el contexto de Los Ángeles, mexicano, pobre, ¿Y Pachuco de moreno. de dónde proviene Pachuco? Bueno, el Pachuco, algunos vertientes, esa es la palabra más desdibujada, que viene del chuco, ¿no? El paso por el paso, otros aluden a alguna dimensión de jóvenes que llegaban de Pachuca, pero lo cierto es que el Pachuco y la Pachuca es esa expresión que todavía, digamos, se desdibuja mucho el término. Lo platiqué mucho, por ejemplo, con Carlos Monsiváis, esta condición. Que era un gran apasionado de estos temas, ¿no, Manuel? De estos temas. Y chicano, pues sí, Tino Villanueva ha trabajado mucho, y chicano era esta forma de expresión de los anglos para referirse a los mexicanos que no lo podían pronunciar bien, y se llama chicano. Entonces asume Villanueva que sería la forma más clara para entender el origen de esta expresión del chicano, pero que en ambos casos estamos hablando de expresiones clasistas y racistas, desde las cuales se conformó esta identificación de los otros, y que en ambos casos, con el movimiento chicano en los años 60, se convierte en una expresión afirmativa, chicano, y se convierte un elemento incorporado como parte de ese proceso de resistencia social. Es una expresión de identidad, cultural, ¿no? Sí, del chicano, se reinventan como pueblo. Y los cholos desde los barrios también se apropian del cholo como cholo, y que también con un tinte de orgullo identitario. Pues es una amplia gama de la sociedad que tenemos que comprender mejor, Manuel. ¿Qué ha pasado con lo de los narcocorridos? ¿Desde cuándo los has estudiado? ¿Y cuál es tu perspectiva de lo que ocurre hoy en día, de estos organismos municipales, autoridades municipales, estatales, que tratan de prohibirlos, estas expresiones? Porque el corrido viene desde la romanza española y tiene su auge con la Revolución Mexicana y llega hasta nuestros días. Así es. Mira, yo empecé a trabajar el tema del corrido a partir de un intento que hice para una presentación en el Festival Internacional de la Raza del 83. Del 83. Que quise hacer una historia social de la frontera contada a través de los corridos. ¿Cómo se contaría la historia de la frontera a través de los corridos? Y bueno, lo que tenemos es que, como bien señalas, Pedro, esta expresión que tiene lejanos antecedentes en el romance español, todavía, que a su vez abreva en la tonada flamenca y el cante andaluz. Correcto. Todavía el romance de Bernarda Alba la podemos encontrar, digamos, de manera muy clara, recreado en el corrido de Rosita Alvírez, y muchos otros. Pero también hay quien dice que no, que viene de los poemas de Nezahualcóyotl, como dice Garibay y María de Campos. Lo cierto es que el corrido se convierte en la forma expresiva de una población iletrada, que a la segunda mitad del siglo XIX no sabía leer y escribir, pero podía contar cantando sus historias, sus tragedias, sus sueños, sus esperanzas. Así surge esta forma narrativa que se convierte en el diario, en la crónica. Son los juglares, ¿no?, del cual surge este tema del corrido, y como bien señalas, con la Revolución tiene una enorme difusión, sí. y el corrido se convierte en la forma expresiva del pueblo mexicano. Después el corrido tiene dos dimensiones. En el caso del norte mexicano, en el noreste mexicano, sureste de Estados Unidos, hacia finales del siglo XIX, pues llegan los alemanes que vienen a trabajar en el tendido de vías, y con ellos viene el acordeón.
y el acordeón se articula a la tradición del corrido. Se incorpora inmediatamente. Y el tololoche, digamos, y surge ya como forma acabada con los Alegres de Terán, lo que conocemos como conjunto norteño. Sí. En el noroeste, hacia los años 30 del siglo XIX, llegaban los barcos alemanes con las orquestas de viento, que serían el origen de la banda sinaloense. En ambos casos, digamos, la base musical son valses, polcas y chotís. Podríamos decir entonces que nuestra música profunda norteña es esta música europea, particularmente alemana, vals, polka y chotís. Entonces el corrido se fue transmutando y como la función del corrido es narrando lo que ocurre en la sociedad, los grandes eventos que convocan el interés de la sociedad. Claro. De tal manera que así registró los temas de la migración, la ley seca, los corridos tequileros durante la ley Volstead, digamos, los temblores, las tragedias, todo lo que lo registraban. Los personajes sociales. Los personajes. De tal manera que ya en los años 60 el tema del narcotráfico tiene una fuerte presencia y muchas de las historias que surgen de los entramados del narcomundo sacuden las emociones del pueblo, los miedos, también la necesidad de comprender qué es lo que ocurre. Y entonces viene esta nueva expresión de la narcocultura, como lo llamamos, sí. y los narcocorridos, y ya los Tigres del Norte le dan una nitidez enorme para contar, para recrear lo que está ocurriendo en esos entramados. Pero los Tigres son unos antropólogos musicales extraordinarios, tienen un pulso muy fuerte del pueblo. Ojalá que todos los académicos tuviéramos ese pulso. Son grandes exponentes, para entender lo que está ocurriendo, pero tenían una narración metafórica para hablar de la complicidad del poder presidencial con los narcotraficantes. Los Tigres decían: los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas de Aquilo. Y los corridos empezaron a narrar lo que estaba ocurriendo, y los Tigres tenían todavía esa condición metafórica sumamente importante. Contrabando y traición se vuelve casi un himno de estos narcocorridos. Por supuesto. Y en los 90 hay una transformación que está vinculada con la mayor presencia de la violencia y las expresiones del narcotráfico, y ahí surgen los famosos corridos perrones, donde los Tucanes de Tijuana serían los exponentes más claros, con formas mucho más directas, más claras. Ya aparecen nombres que no los inventan los corridos, los nombres ya están en la prensa, ya están ahí, pero los hacen visibles. Permíteme un segundo, Manuel, vamos a hacer una pausa para que nos expliques esta transmutación de los corridos también, que lo estás explicando. Regresamos. De la creación artística, Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el doctor José Manuel Valenzuela y nos está explicando esta evolución del corrido y sus implicaciones en la sociedad. Adelante, Manuel. Sí, bueno, entonces decíamos, los corridos perrones se inscriben ya en una búsqueda de interpretar una realidad doliente, mucho más visible, vinculada con la violencia y la muerte que se vive con estos escenarios de narcomundo. Pero así ya llegamos a este siglo, y con esto lo que vamos a tener es que la supuesta guerra contra el llamado crimen organizado, que se hizo de manera declarada en 2006, en diciembre de 2006, pues lo que hizo fue impulsar al límite la violencia y la muerte. 192% crecieron los asesinatos. El país se empezó a bañar de sangre bajo una supuesta guerra, porque en realidad nunca hubo una disminución o hubo escasez de drogas en ningún lugar. Lo que hubo es un sitio a nuestros espacios de libertad, donde la violencia, la militarización se convirtió en nuevos elementos que marcaban las rutinas sociales, y ahí surge un corrido, una expresión de un movimiento musical corridístico acorde con esa nueva realidad brutal que estábamos viviendo, sobre todo los años aciagos, que la población de Baja California recordará muy bien, 2008 a 2010. Y surge con la expresión de los llamados corridos ondeados, tumbados o alterados, con figuras emblemáticas como el Commander, los Bucanas, los Buchones de Culiacán, los Primos, en fin. Es la portada de este libro, Manuel. Este es Los Tumbados, el que sigue.
Pero ahí digamos que ya es muy directo. Efectivamente lo que tenemos es el corrido emblema de este movimiento que se llama Sanguinarios del M1, es muy claro, con cuernos de chivo y bazooka en la nuca, cortando cabezas a quien se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Esto, que es absolutamente inaceptable, por supuesto, se corresponde con una realidad que estaba siendo profundamente violenta. Yo digo, el narco salió del closet. La violencia se daba en plena luz del día, el levantón, el cobro de piso, el cobro de cuota, los retenes militares, los retenes policíacos, la complicidad policíaca también. La complicidad, los cuerpos colgantes, las cabezas rodantes, empozolados, desollados, etcétera. Toda esta historia de horror que vivimos se correspondía con corridos que también recreaban desde esas narrativas del propio corrido lo que estábamos viviendo. Y así llegamos a lo que sería esta nueva dimensión de manera reciente en contexto de pandemia, que creo que es un eje interesante para entender lo que la gran fuerza de los corridos tumbados, donde surge en 2019 a partir de unos jovencitos, particularmente Natanael Cano, que se conoce como el iniciador de todo este movimiento, aunque Peso Pluma sería el más famoso de todos, pero que digamos se inspiran en otros jovencitos, Ariel Camacho y Adán Chalino Sánchez, ambos fallecidos muy prematuramente, Ariel Camacho a los 22 años y Adán Chalino, hijo de Chalino Sánchez, asesinado en 1992, a los 19 años muere. Ambos en exceso de velocidad, esas vidas al límite, vidas de, digamos, lo que yo llamo un presentismo juvenil que está marcando lo que ocurre con los corridos tumbados. En los corridos tumbados lo que tenemos son varios elementos. Por un lado, la tradición del corrido y del tema del narcotráfico inscrito dentro de los narcocorridos, también con alusiones muy directas y sobre todo muy vinculadas con uno de los grupos de esta... Manuel, se nos ha acabado el tiempo, vas a tener que regresar a Rostros de la Cultura y seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, muchas felicidades por el premio. En el siguiente programa, cuando tú tengas tiempo, volvemos a platicar. Que tengan una muy feliz Navidad, Manuel y todo el público. Muchas gracias por seguir Rostros de la Cultura. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a ti.